Bienvenidos de nuevo al Umbral de Relatos. Hay historias que uno carga durante años sin contarlas, no porque no quiera, sino porque sabe de antemano la respuesta que va a recibir, que estabas dormido, que fue tu imaginación, que seguramente había una explicación lógica que no encontraste, y que con el tiempo uno aprende a guardarlas, a dejarlas vivir solo en la memoria, sin exponerlas al escepticismo de los demás. Las tres personas que comparten sus relatos hoy conocen muy bien esa sensación. Todas dicen lo mismo. Nadie les creyó. Y sin embargo, todas siguen tan seguras de que lo que vivieron fue real. Así que ponte cómodo y apaga las luces. Que empezamos. Historia 1. Las 3:33 en la bodega. Esta historia la confirman tres personas. Quien la narra y sus dos padres. Ellos estuvieron presentes y vivieron cada momento junto a ella. Cuando tenía entre 5 y 6 años, su familia vivía en una bodega detrás del negocio de sus padres. Era un espacio largo y angosto, de unos 20 metros, con techo de lámina. Para protegerse del frío extremo del invierno, que en esa región llegaba a temperaturas bajo cero, el padre había mandado instalar un techo de plafón en la sección que usaban como recámara. Los tres dormían juntos en la misma cama para mantenerse calientes. Una noche, el número de la videocasetera marcaba las 3:33 de la mañana, cuando los tres despertaron al mismo tiempo. Un ruido. Era como si algo corriera entre el plafón y la lámina, rozando el metal con un objeto largo, mientras se desplazaba de un extremo al otro de la bodega, ida y vuelta, constante y rítmico. Lo extraño era que el plafón solo cubría la sección donde dormían, y el ruido recorría toda la extensión del techo. Los tres se quedaron inmóviles en silencio durante varios minutos. Fue la niña quien rompió el silencio, preguntando en voz baja si su papá escuchaba eso. Él le hizo una seña de silencio. En ese momento, la madre jaló aire como si llevara minutos sin respirar, y el ruido se detuvo. El padre encendió la luz de golpe. La madre estaba completamente pálida, con las venas visibles bajo la piel. Un cambio tan drástico que él fue directo hacia ella antes de hacer cualquier otra cosa. Ella les explicó que no había podido moverse ni hablar desde que el ruido comenzó, que algo la había paralizado por completo hasta el momento en que la niña habló. El padre tomó una lámpara y revisó todo. El interior de la bodega y el techo. No había nada, ningún animal, ningún objeto, ni ninguna explicación. Mientras estaba afuera revisando, el ruido comenzó de nuevo adentro. La niña volteó hacia su madre, y ella estaba acostada con los ojos abiertos y fijos, sin parpadear, sin responder, de nuevo paralizada. El padre subió al techo con una escalera. Estaba totalmente vacío. Cuando bajó y vio la situación, se hincó junto a la cama y empezó a rezar. La niña, sin entender del todo lo que estaba pasando, pero sintiendo que era lo correcto, se le unió con la única oración que se sabía a su edad. El ruido se detuvo. La madre se incorporó llorando, como una expresión que la niña recuerda como la cosa más aterradora de toda esa noche, incluso más que el ruido mismo. Miraron la videocasetera. Marcaba las 2:17 de la mañana. Habían pasado más de una hora desde las 3:33, pero según el reloj, el tiempo había retrocedido. Esa noche durmieron en la camioneta del negocio. Al día siguiente llamaron a un sacerdote, y aún así, dice quien lo cuenta, que las cosas extrañas en esa propiedad continuaron durante años. Nadie en la familia les creyó. Decían que habían buscado mal, o que era alguien intentando entrar, y que esa hora los había confundido. Pero los tres estuvieron ahí, y los tres recuerdan exactamente lo mismo. Historia 2. La niña de las 3 de la mañana. Quien cuenta esta historia tenía 20 años cuando pasó, y lo recuerda con la claridad de algo que no encaja con ninguna otra experiencia que haya tenido. Era tarde, y estaba distraído con el teléfono cuando se dio cuenta que necesitaba ir al baño. En esa casa, el baño estaba en el patio. Entonces salió, y al momento de que regresa a su hogar, tocan la puerta. Él abrió sin pensarlo mucho. Era una niña, de no más de 8 años, que le extendía a un gatito. Le dijo que se había salido a la calle y que ella se lo traía. Él le agradeció, tomó el gatito y la niña se fue corriendo. Pensó que sus padres la esperaban cerca y cerró la puerta. Entró con el gatito. Su madre se despertó y le preguntó que qué hacía afuera. Él explicó lo de la niña y la madre le preguntó que qué hora creía que eran. Él miró el reloj y eran las 3 de la mañana. Una niña de 8 años caminando sola en la calle a esa hora, con un gatito, llamando a puertas de casas. No tenía ninguna explicación lógica. Él no salió a verificar si seguía ahí, y su familia nunca le creyó.
pero el gatito allí estaba, y alguien o algo se lo había entregado. Historia 3. El closet. Esta última historia no tiene figura visible ni sonido inexplicable, solo una niña que se durmió en su cama y amaneció en otro lugar. Ella tenía una litera con escritorio abajo y un closet integrado. Las escaleras para subir eran difíciles de usar, y la parte superior quedaba muy cerca del techo, así que ni siquiera podía sentarse bien allí. Subir y bajar de la litera requería atención y esfuerzo. Una noche se durmió arriba. Ella despertó encerrada en el closet de abajo, llorando, sin saber cómo había llegado allí. Al frente de la puerta del closet, amontonados del lado de afuera, estaban sus peluches, como si alguien los hubiera puesto ahí deliberadamente para bloquear la salida. Su madre tuvo que sacarla. Ella nunca ha sido sonámbula, no habla dormida, no se mueve dormida, nunca antes ni después de esa noche ha hecho nada parecido. Bajar esas escaleras despierta requería cuidado, y hacerlo dormida y acomodar los peluches contra la puerta del closet desde adentro y quedar encerrada sin recordar nada no tenía explicación que ella ni su familia hayan podido encontrar. Su madre le dijo que quizás había sido una bruja. Ella no sabe qué fue, solo sabe que hasta hoy, cuando lo recuerda, el miedo de esa mañana regresa con la misma intensidad. 3 historias que sus protagonistas han cargado durante años sin que nadie las tomara en serio. Un ruido en un techo vacío que paralizaba a quien lo escuchaba. Una niña que aparece con un gatito a las 3 de la mañana. Y una niña que amaneció encerrada en un closet sin saber cómo llegó allí. Si tienes una historia que nadie te ha creído, escríbenos al correo en la descripción. Aquí sí podemos escucharte. Nos vemos en el próximo umbral.